Clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, amigos. Gracias por estar una vez en sintonía de Canal 9, transmitiendo desde el municipio de La Unión a través de nuestra página en Facebook, Canal 9 La Unión El Salvador, y en YouTube como Canal 9 La Unión como El Salvador. A todos los amigos que nos ven a través de las diferentes empresas de cable en los departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión y por supuesto en las islas del Golfo de Fonseca. Tengan todos muy buenas noches. Soy Raúl Castro y esta noche en el programa Un Café con RC tenemos como invitado al licenciado César Benedetto Sánchez, con quien vamos a hablar precisamente acerca de esta situación conflictiva, hasta cierto punto, ¿cómo les quisiera decir? Frustrante para toda la comunidad eleccionaria en nuestro país vecino Honduras, que de alguna manera pues ya llevan casi 15 días de haber hecho las elecciones y aún no definen al ganador de esta contienda política. Así es que voy a dejar a nuestro invitado para presentarse. Licenciado Benedetto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Gracias por la invitación a Café con RC. Pues vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido las elecciones presidenciales como para diputados, para lo que es las alcaldías y pues también al Parlamento Centroamericano, nuestro hermano país Honduras. Okay, gracias licenciado, y gracias también por tener esa disposición de poder participar en este programa y por supuesto llevar esa información a nuestros amigos televidentes. Quisiera quizás que vayamos por partes y partamos del mismo momento del proceso eleccionario. Nos enteramos de algunas situaciones anómalas que estaban sucediendo el mismo día de las elecciones, donde algunos centros de votación pues tenían problemas para arranque y hubo precisamente una comunidad que no realizó las elecciones ese día, sino que una semana después. ¿Cree que a partir de ese momento empezaban a verse algunos vicios de anormalidad en este proceso eleccionario? Bueno, lo que sucede muchas veces, ingeniero, es que lo vamos a ver desde el principio, desde lo que establece la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Mire, pareciera que no han entendido los funcionarios públicos de los diferentes países, de las diferentes naciones, que la democracia es esencial para el desarrollo social y político económico de los pueblos de América. Empiezo con esto por la pregunta que usted hace, ¿verdad? O sea, muchas veces como que no preparamos como deben de ser las elecciones que deben de realizarse en los diferentes países. Yo creo de que es lamentable cuando se supone que cada 4 años en la hermana República de Honduras tienen que realizar lo que son las elecciones y se supondría que todo esto tendría que estar pues preparado, listo para echar a andar lo que son las elecciones en el hermano país de Honduras. Yo la verdad que lamento que el Consejo Nacional Electoral de la República de Honduras no estuvo o no está todavía a la altura de lo que ha pasado en nuestro hermano país vecino, ¿verdad? Yo en verdad lamento que tanto lo que es la presidenta Ana Paula Hall García, el secretario Marlon David Ochoa Martínez y la vocal Cosette Alejandra López Osorio
de los tres partidos más representativos, por decirlo así, en Honduras no hayan preparado como debería de ser la elección, más con el antecedente que se tiene desde el 2017 al 2022 de las elecciones, cuando de alguna forma el expresidente Lobos y el expresidente Juan Orlando Hernández ganaron las elecciones por lo que fue en su momento el Partido Nacional de Honduras. O sea, si sabemos que ya había un antecedente, ¿por qué no tener la suficiente capacidad, verdad, en lo que respecta a la democracia de Honduras? Ya que lo hemos venido diciendo que en Honduras pues existe una democracia muy ambigua, ¿verdad? Y con los antecedentes democráticos que se han venido manejando de manera autoritaria, pues según la historia política de nuestros hermanos hondureños. Es importante por eso buscar esos altos niveles de confianza ciudadana, porque quieras o no, a esta altura los ciudadanos en la República de Honduras, así como lo establece de alguna forma lo que es el código electoral o la ley electoral en nuestra hermana República de Honduras, cuando establece claramente que los procesos deben de realizarse tal cual los establece la ley electoral. Es lamentable que, como lo establece el capítulo segundo de los ciudadanos y el sufragio, que debe de realizarse en base al artículo 6 y el artículo 7, que llama a los electores que en base al Censo Nacional Electoral, en base al artículo 43, deben de estar totalmente registrados para ellos poder en su momento, ya cuando estén listas las mesas electorales, poder ejercer el sufragio. ¿Y qué es lo que ha pasado en Honduras, verdad? Pareciera de que el Consejo Nacional Electoral no hizo los procesos tal cual debería de hacerlos en base a lo que establece la ley electoral en Honduras. Ok, gracias licenciado, pero en toda la explicación que dio no me confirmó si verdaderamente existieron estos procesos anómalos el día D, si hubieron atrasos, y si usted todo lo que explica de las situaciones que se dieron de la organización de parte de la misma institución que los maneja, eso de alguna manera se transmite de cascada también para las personas que están en el centro de votación, y entonces son los partidos políticos que asignan sus representantes, tal como usted lo dijo, los tres partidos políticos más grandes de Honduras son los que de alguna manera dirigían este proceso eleccionario. Y hasta qué punto la misma ley electoral le permite a tomar una decisión de que a pesar de que estaba definido una fecha de votación, se pueda trasladar una semana después. Lo que sucede es lo que usted establecía, ¿verdad? Claramente. Nosotros estamos claros que en base a el artículo 167 del Código Electoral, pues se establecieron lo que son las diferentes mesas electorales, y dentro de lo que fue el escrutinio de mesa que debe de realizarse en base al artículo 173, pues hubieron ciertos como dijera, malos procedimientos, ¿verdad? Que los establece la misma ley electoral. Lo que sucede es que muchas veces las cosas se hacen no como la ley lo establece. Por ejemplo, imagínense que voy a enunciar lo que dice el artículo 272, que, por ejemplo, se hizo una mala utilización de lo que son los cuadernos de votación, de lo que fueron las actas de organismo electoral, la información contenida en los formatos de transmisión y resultados preliminares, las papeletas electorales. O sea, esto significa que desde que el proceso electoral inició,
O sea, se dieron ciertas irregularidades, ¿verdad? Como lo establece el numeral 4 y los funcionarios de las mesas electorales, creo que al parecer se le fue por alto que ellos de alguna forma como juntas receptoras de votos, el día de las elecciones, ellos son los garantes para que el pueblo diga, bueno, este proceso electoral, si los que nos representan en las mesas electorales, o sea, en las juntas receptoras de votos, hacen bien su trabajo, no va a haber ningún inconveniente. Pero imagínense lo que dice el artículo 212, numeral 4, y establece en el inciso 6, dice, mire, anotaciones maliciosas o incorrectas en el cuaderno de votación o el contenido de las papeletas electorales. Como de todos nosotros es sabido lo que sucedió, no sé si fue al final, como dice la ley, de manera maliciosa, incorrecta, o no sé si ya tenían específicamente de cada partido político que a la hora de hacer las anotaciones en lo que es el cuaderno de votación, transcribieran los datos como no eran. Ahí solo los que pertenecían a las juntas receptoras de votos saben si lo hicieron de buena o de mala fe, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando estos elementos de los cuales estamos hablando ahorita, sucede algo. No concuerdan los datos que se establecieron de ninguna forma con los que al final, según la votación, no refleja el sufragio que el elector, o sea, el votante, verdaderamente se reflejaron en lo que es el sistema de transmisión de datos. O sea, los resultados preliminares que establece el mismo código electoral, hubieron ciertas irregularidades, los cuales los enumeraba en lo que establece lo que es el artículo 212 y también el numeral 11 del artículo 212 de la ley electoral establece, mire, retardar o omitir de manera con intención, de manera intencional, la remisión de la documentación y el material electoral utilizado en las elecciones, así como también no sé si se hizo deliberadamente lo que establece el mismo numeral 17, que fue lo que era la anulación de votos, ¿verdad? Alegando de alguna manera la forma de, a la hora de elaborar el cuaderno de votaciones, omitir las firmas, tanto por los presidentes y los secretarios, pero lo que más llamó de alguna forma la atención es que hay un elemento que es importante que nadie de ellos tenía por qué dejarlo pasar por alto, como es el uso del escáner o el lector biométrico. Yo creo de que solo falta que quien representa a los diferentes partidos, institutos políticos, les hayan dado el lineamiento a las personas que tenían como representantes en las mesas de que evitaran el uso de lo que era el biométrico, el escáner, o sea, el lector biométrico. ¿Para qué? Para la hora de llenar las actas, ¿verdad? O sea, a la hora de llenar el cuadernillo con la información, o sea, no cuadraran los datos, o sea, cuando ya se hace el conteo de las juntas receptoras de votos para trasladar la votación que cada instituto, que cada partido político habían obtenido en las votaciones tanto de presidente como de diputados al Parlamento Centroamericano y también las municipalidades. Pues yo creo de que esto también falta por la cultura democrática, la cultura política, que también el Consejo Nacional Electoral como que no preparó debidamente,
a las personas que estaban en las juntas receptoras de votos. ¿Por qué? Digo esto, ¿por qué? Porque acuérdese que los institutos políticos, en este caso, el Partido Liberal de Honduras, lo que es el Partido Nacional de Honduras, el Partido Libertad de Refundación, me imagino que ellos les han de haber dado sus directrices específicas a cada uno de sus representantes en las juntas receptoras de votos. Ok, ahora, dentro de esa situación que se ha dado y de lo del llenado del cuadernillo, como usted dice, hay una situación que me llama mucho la atención, que aquí en el país se vio reflejado anteriormente en unos procesos eleccionarios, y es el número de votos asignado para cada urna electoral, y ahora, a la hora de cuantificar, había una diferencia abismal en cuanto a la cantidad total. Es decir, en el caso particular, y para poner el ejemplo, aquí en El Salvador los votos son 400 votos por urna, pero de repente al hacer la cuantificación había partidos que tenía más de esos 400 votos. Al parecer, y de acuerdo a algunos señalamientos de los mismos representantes de los partidos, ha sucedido algo similar en Honduras. Esto de alguna manera no llamaría a una reflexión y a una auditoría de parte del CNE para este tipo de casos y no tomarlos en cuenta. Bueno, yo creo de que acá, mire, no pueden decir los hermanos hondureños que ellos no tienen la experiencia o el conocimiento. Si recordemos que desde, imagínense, vamos a hablar de 1982 para acá, que han sido, por decir así, las elecciones de alguna forma democráticas en Honduras. De esa fecha para acá, no pueden decirte que no tienen el conocimiento, la destreza como para desarrollar como debe de ser las elecciones. Pues debemos de estar claros que, mire, yo no sé si fue por alguna forma del Consejo Consultivo Electoral que cada partido tiene, de que ellos mismos pudieran dar las directrices a las personas que iban a estar en las diferentes juntas receptoras de voto. Lo que pasa es de que, digamos, se dio el elemento de que estamos claros de que cada junta receptora de voto mínimo iba a tener mínimo entre 350 papeletas de votación a 500 según la población que tenga cada lugar donde se iban a realizar las votaciones. Pero ahí es donde no cuadraba. Le voy a poner el ejemplo. ¿Cómo es posible que en una junta receptora de voto según las papeletas eran 350 papeletas y salieron alrededor de 700 votos? O sea, no cuadra. Ahí lo que pasa es lo que yo mencionaba al principio, ¿verdad? A la hora de llenar el cuadernillo, pues la gente que estaba dentro de la junta receptora de votos, pues hicieron un llenado en el cuaderno de votaciones, haciendo lo que establece la alteración de los datos. Aquí es donde yo hago un llamado. Mire, yo pienso de que las instituciones deben de funcionar. Le voy a hacer, por ejemplo, dos llamados. Uno, a lo que es la comisionada de derechos humanos en la República de Honduras. No se ha visto por ningún lado, o sea, no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento, pero sí los observadores internacionales, como es la Organización de Estados Americanos y como es la Unión Europea. Pero la delegada o comisionada de derechos humanos en Honduras pareciera que no existe, ¿verdad? Porque no se ha visto por ningún lado, y pues como que pareciera que en todos los países de Latinoamérica los ombudsman como que tienen una ausencia predeterminada en los estados. Aquí es donde hay que hacerle un llamado, mire, a la Fiscalía, a la Unidad Fiscal Especial contra los Delitos Electorales, que es la UECDE, para que hagan las investigaciones sobre la alteración de los documentos. ¿Cómo es posible que los cuadernos de votación se vieron demasiado inflados con los resultados
no esperados, porque ¿cómo es posible si eran 350 personas aptas para poder votar en esa junta receptora de votos, aparecen 700 votos al final? O sea, no cuadra la votación. Ahí es donde yo siento que también pareciera que ya hubo una intención premeditada, por eso lo decía yo, pareciera que ya hubo una intención premeditada para no hacer el uso del escáner lector biométrico, lo cual la misma ley electoral establece de que debe de utilizarse el escáner lector biométrico para generar y garantizar la transparencia necesaria. Pero como decimos, ¿verdad? Muchas veces pareciera que los institutos políticos, lo que a ellos les interesa es generar este tipo de situaciones en sus países, como que no les gusta que en verdad se hagan las cosas de manera transparente. Ahí es donde dice uno, bueno, entonces, ¿dónde queda lo que establece el código electoral en base, por ejemplo, al artículo número 2, que habla sobre los principios, la ley electoral y las organizaciones políticas? Mire, título primero, y establece los principios que regirán. Y dice, mire, legitimidad, universalidad, libertad electoral, imparcialidad, transparencia y honestidad en los procesos electorales, igualdad, secretividad, intransferibilidad, obligatoriedad, legalidad, buena fe y sobre todo, mire, buenos oficios a la hora de realizar el proceso electoral con total transparencia. Yo le digo, mire, me he dado la tarea, acá le puedo demostrar, yo acá le he dado vuelta a la ley electoral, aquí tengo yo la ley electoral, así como también acá tengo lo que es la Constitución de la hermana República de Honduras. Mire, le he dado vuelta como usted no se imagina, porque yo no entiendo cómo las clases políticas de los diferentes países, de los diferentes estados, y respetan tanto la Constitución de la República como las leyes electorales. Pareciera que vivieran en España, porque en España hay un lugar donde dicen que es el arco de las alianzas. Pareciera que los políticos se los pasan por el arco de las alianzas y respetan las leyes. Gracias, licenciado. Hablando de instituciones, y que usted decía, hacía un llamado a la Procuradora de los Derechos Humanos, tengo entendido, de acuerdo a algunas informaciones a través de los medios de comunicación, que la única institución que ha dado respuesta es, si mal no me entiendo, es la Fuerza Armada, como también los mismos cuerpos de seguridad, a fin de proteger las instalaciones del CNE, debido a las amenazas que hay de ciertos partidos políticos de poder tratar de incidir o hacer algún boicot a las elecciones o al conteo que se está llevando actualmente. Pero, tal como usted dice, las demás no han habido ninguna expresión, ningunos señalamientos de eso. ¿Considera usted que sería importante que los organismos internacionales que también velan por estas situaciones, como es la misma OEA, haga también alguna sugerencia para que las instituciones del país pues garanticen la verdad, ese derecho que tienen los ciudadanos de Honduras de elegir a la persona que ellos estimen conveniente? Fíjese que en lo que respecta a la Organización de los Estados Americanos, yo tengo acá en mis manos el último informe que ellos han elaborado, que es de la misión electoral de la OEA en Honduras, y le voy a mencionar 4 elementos que ellos mencionan en el informe de este día. Dice, mire, la misión de observadores electorales en la Organización de Estados Americanos, encabezada por el canciller paraguayo Eladio Loizaga. Mire lo primero que hace el llamamiento. Dice, llama a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen la certeza en los resultados.
La Organización de Estados Americanos ha estado desde el mes de octubre un equipo alrededor de 25 observadores que posteriormente se le sumó otro equipo mayor, pero ellos desde la fecha del mes de octubre llegó un equipo de observadores y ellos han venido dentro del contexto, decían ellos, que han evidenciado demoras. Le voy a traer alusión. En el mes de octubre se reunió el Tribunal de Justicia Electoral juntamente con la misión de observadores y el mismo Tribunal de Justicia Electoral de la Corte Suprema de Justicia le hacía mención de todas las anomalías que han venido existiendo en el proceso antes de la elección. Lamentablemente, tanto el Congreso Nacional como la señora Xiomara Castro, como presidenta de la República, pareciera de que no le tomaron necesariamente lo que establecía el Tribunal de Justicia Electoral en ese momento, porque hicieron una reunión ampliada donde estuvieron varios organismos. Imagínense que si en aquel momento hicieron señalamientos, esos mismos señalamientos la Organización de Estados Americanos la vuelve a hacer en el informe de este día, en el cual dice, mire, cabe señalar que los datos estadísticos recabados por los observadores, por distintos observadores, mire, confirman el mal manejo del proceso eleccionario. Imagínense lo que señala. Y más adelante del informe dice, mire, asimismo, la misión ha tomado nota que la gestión y el procesamiento del material que ha sido registrado, mire, ha generado demora. Y sigue diciendo el informe, mire, la misión registró en intervalos de disponibilidad que la divulgación de los resultados preliminares por el mal proceso se ha debido al mal manejo de que el Consejo Nacional Electoral no ha hecho las cosas como lo ha establecido la ley electoral. O sea, eso no quiere decir, imagínense, que cómo es posible que si el mismo Organización de Estados Americanos establece que el sistema de transmisión de datos de resultados electorales preliminares, donde el grupo ASD, sistematización de datos, ha existido irregularidades desde la primera fase que ha venido estableciendo el contingente 1, que fue la transmisión de las actas de las juntas receptoras de votos el domingo 30 de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que ahorita en lo que ha sido el contingente 2, que en esta semana hemos venido teniendo problemas a la hora de la transmisión donde se les cae el sistema. O sea, eso quiere decir que según la transcripción de los datos, cuando las juntas receptoras de votos las transfieren al sistema, ha habido un problema en los documentos Jackson a la hora de la transmisión de lo que son los datos. Esto quiere decir que la transmisión del sistema de datos ha tenido un problema grave. Cabe mencionar también que el Consejo Nacional Electoral le solicitó por medio de un informe a la empresa que está manejando el proceso eleccionario, del cual hasta esta fecha yo desconozco si ya la empresa ha hecho, ¿cómo se llama? El informe que el mismo Consejo Nacional Electoral les pidió por todas las irregularidades existentes en lo que ha sido las elecciones, ¿cómo se llama?
del domingo 30 de octubre. Yo acá tengo el informe, ingeniero, le voy a dar lectura a un par de párrafos del informe que pidió lo que es el Consejo Nacional Electoral, dirigido a Fabián Enrique Herrera Enciso, que es el representante del grupo ASD-SADCB, y le establece sobre que dé un informe acerca de los incidentes de la seguridad informática y establece los parámetros y hace las implicaciones sobre la confidencialidad, que en su momento se supo de que las llaves salieron y que por ahí fue donde posteriormente se dio a conocer de 21 audios de una información donde se establecía que la información había salido del mismo Consejo Nacional Electoral. Al final del informe, el Consejo Nacional Electoral le dice, mire, quedamos atentos al cumplimiento de todo lo solicitado y a la entrega del informe correspondiente. Hasta esta fecha, no ha tenido el informe el Consejo Nacional Electoral, del cual le fue solicitado a Fabián Enrique Herrera Enciso del grupo ASD-SA sobre el informe del porqué de las irregularidades en el manejo de lo que ha sido la sistematización de los datos. Ok, gracias, licenciado. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar, pues, si hay algo que complementar de la información que tiene usted de la carta de la OEA, pues lo hace para poder seguir ya a la parte concluyente de hacia dónde van estas elecciones en el hermano país de Honduras. Ya volvemos. Volver a casa es sentir que el corazón encuentra su lugar. Y en estas fiestas, muchos sueños también regresan. Sueños de invertir, de construir, de dejar un legado en la tierra que nos vio nacer. Vistas de Conchagua te ofrece esa oportunidad. Casas con una vista incomparable al Golfo, en una zona que está creciendo y ganando un enorme valor. Sea para tu futuro hogar, para tus padres o como inversión, este es el momento. Reserva tu casa hoy mismo. Vive la emoción de invertir en tu tierra. Vistas de Conchagua, donde comienza tu historia. Le preguntamos a dos hermanas, ¿cuándo se hacen sentir importantes entre ellas? Esto nos dijeron. Cuando ocupa todo su fe de puntos para darme el mejor regalo. Cuando organiza mi cumple y me sorprende. Así de importante queremos que te sientas. Por eso, con nuestras tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, puedes sorprender a los que más quieres. Porque sabemos que tú estás con quien te hace sentir importante. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. DEFAM DRL te ofrece ahorro y crédito, microcréditos desde $200, depósito a plazo fijo desde 500 y ahorros a la vista, navideños, escolar, infantil y mujer con una rentabilidad del 3.5% anual. Visítanos en Barrio San Carlos, Primera Calle Poniente, Local 1, La Unión, o pregunta para mayor información al 2604-1044 o al 7748-7212. Que tu dinero trabaje por ti. Continuamos conversando con nuestro invitado de esta noche, el licenciado César Benedetto Sánchez. Nuestro tema, el proceso eleccionario en Honduras, que aún está inconcluso. Y licenciado, usted estaba hablando precisamente acerca de la carta que había enviado la OEA. No sé si hay algunas cuestiones todavía que quiera complementar de ello.
sino la siguiente sería, hay ahorita una situación de 3 posiciones diferentes de cada uno de los partidos. Un partido está exigiendo, mejor dicho, la nulidad de las elecciones, pues de alguna manera dentro de este proceso eleccionario siente que ha quedado fuera de esa competencia. Y hay otros 2 partidos que están en plena competencia, uno señalando al otro de que está siendo beneficiado, y es el caso del Partido Liberal, que su candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, está exigiendo el conteo voto con voto. Entiendo que ya en esa decisión del voto con voto ya hay como algún preacuerdo, porque si no es inteligencia artificial, en las redes sociales se han visto los planteamientos de cada uno de sus representantes dentro del CNE, que precisamente van a tratar de tomar una decisión para poder realizar ese voto con voto y asegurar que el candidato electo, pues nominarlo o nombrarlo en el mes de enero. Sin embargo, de acuerdo a la legislación de Honduras, ese candidato a la presidencia de Honduras tiene que ser definido en este mes de diciembre. Cuéntenos, ¿cuál es su lectura de esta situación? Bueno, se supone de que el escrutinio especial iba a dar inicio el día de ayer, el día jueves. Lamentablemente no se instalaron las juntas receptoras de voto, las juntas de escrutinio especial, porque se le había solicitado a cada instituto político 400 personas para constituir lo que serían las mesas de escrutinio especial. Decirles de que son alrededor de 2.753 actas las que hay que hacer en el escrutinio especial, que es alrededor del 15% de la votación de la que habría que escrutar, ¿verdad? Para hacer la confrontación. Hay que hacer, pues, lo que dice la ley. Tienen hasta el 30 de diciembre para que el Consejo Nacional Electoral dé el dictamen que establezca quién es el ganador en estas elecciones. Lo que sucede es lo siguiente, miren, ahorita todos los partidos políticos han metido sus recursos ante el Consejo Nacional Electoral sobre lo que respecta a las nulidades que establece el Código Electoral de Honduras. En base al artículo 203 sobre la acción de las nulidades, ¿verdad? Establece el artículo 205 el trámite de cómo se realizan las nulidades y posteriormente todo lo que establece el proceso de las nulidades. Lo que pasa es que ahorita, antes de entrar al proceso de las nulidades, primero tienen que dar el primer paso de lo que es el escrutinio especial. Después que se establezca el escrutinio especial, ¿verdad?, van a poder los institutos políticos hacer los recursos de nulidad como los establece el Código Electoral. Lo que sucede acá es lo siguiente. Acuérdese que cada representante de cada partido político, ellos están jalando agua para su propio molino, ¿verdad? Le voy a poner el ejemplo. Mire, dice el artículo 201, nulidad de votación de una mesa electoral. Establece 6 numerales, pero dentro de los que yo establecería para que algún partido político establezca la nulidad sería, mire, dice la votación en una mesa electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las causales siguientes. Podría ser alteración por dolo de las actas de escrutinio, violación al principio de secretividad del voto y sobre todo el impedimento legal sobre lo cual establece la misma ley electoral. Asimismo, en el artículo 202 establece las causas de nulidad de las elecciones, por lo que algunos partidos políticos hacían ver, y podemos mencionar
el numeral 4 que dice que si se utilizó coacción por parte, mire, de funcionarios o empleados públicos o dice la ley, o personas particulares, o intervención o violencia de cuerpos armados de cualquier naturaleza. Usted sabe que 2 días antes hubo injerencia de parte del señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos por medio de sus redes X, donde estableció de alguna forma que él apoyaba a un candidato político, como posteriormente también él ha venido exigiendo la transparencia y que se respete, decía él, de alguna forma cuando el señor Tito Adfurra iba en el primer lugar donde ya había sacado cierta ventaja en la votación. Aquí es donde yo siempre he dicho, mire, este librito que es la Carta de las Naciones Unidas es importante, el respeto al derecho a los pueblos. O sea, no podemos exigir que eso nos respete cuando un Estado irrespeta la institucionalidad o más bien irrespeta la soberanía de un pueblo, cuando irrespeta y quiere que se hagan las votaciones tal cual un gobierno decida, por ejemplo, el problema que hay de la migración en Honduras, que es grave, pero también hay una situación donde las remesas, que son más de los 10,000 millones de dólares, los cuales llegan a la nación hondureña, o sea, eso impactó de alguna forma, como lo establece el artículo 202 por las causas de nulidad, como lo establece las personas particulares o una intervención o una injerencia por parte de un gobierno. Y también podemos mencionar el numeral 8, que si existe fraude, mire lo que dice, si existe fraude en la suma de votos y este incide en el resultado de la elección, lo que usted mencionaba. O sea, la mayoría de partidos políticos han establecido que ha habido una inflación a la hora de que las juntas receptoras de votos al cuadernillo le meten la información de los votos válidos, de los votos nulos. Entonces, como que no pega en buen hondureño, no en buen salvadoreño, como que no pegan los números, ¿verdad? Y ahí se dispara. Por eso es que no cuadran las actas, ¿verdad?, que le han sido trasladadas al Consejo Nacional Electoral por medio de la empresa colombiana, y por eso es que cuando se tabulan los datos en el sistema Jackson no pegan los datos. Y lo otro es también que hay que decirlo, que hay datos que después que fueron transcritos como lo establece el Código Electoral, después hubieron ciertos cambios de manera manuscrita, los cuales aparecen reflejados a la hora de que los datos se suben. Además de eso, hay que agregar lo que dice el numeral 9. Mire, dice, si existe alteración o falsificación de actas en la certificación de las actas electorales, que yo creo que este es el mayor problema en lo que se dio las elecciones en la hermana República de Honduras, lo que es la existencia de la alteración o la falsificación en las actas, o que los datos no fueron transcritos tal cual fue la voluntad del pueblo en base al artículo 7 del Código Electoral y respetando la voluntad del pueblo. Gracias, licenciado. Es importante eso, la verdad, que los análisis que se hacen y que de alguna manera permitan orientar a la gente y, por supuesto, buscar esta solución dentro de este proceso que se está llevando a cabo. Ahora, hay mucha información falsa también, hay mucha información que eso, lejos de ayudar al proceso, confunde aún más las situaciones que puedan salir
en cuanto a buscar la solución o las conclusiones finales de este proceso. Tomando en consideración el conocimiento que usted tiene de la ley de las elecciones de Honduras, teniendo en conocimiento también la Constitución de Honduras, ¿cuál cree que pueda ser la salida más viable en este caso? Porque, tal como le decía, hay tres partidos con intereses hasta cierto punto distantes. Sin embargo, señalan que el Partido Liberal con el Partido Nacional, pues de alguna manera son de tendencia derechista y que pudieran llegar a un acuerdo mutuo, pero los intereses personales también inciden mucho en la toma de decisiones finales. ¿Cómo ve usted el final, el epílogo de este episodio en Honduras? Bueno, vamos a ver, mire, el problema está el irrespeto irrestricto a la ley que ha habido de parte de todos los institutos políticos, y fuera de eso, de que no ha existido ese Consejo Nacional Electoral imparcial, no ha existido. Lamentablemente siempre los consejos tiene que haber un representante de cada partido político. Lo que sucede es que parece que los consejeros no entendieron que ellos no representan a ningún instituto político, sino que ellos representan al pueblo y que ellos están como consejeros en el Consejo Nacional Electoral para que se haga de manera transparente todas las elecciones y que ellos son los representantes del pueblo para generar la transparencia necesaria y oportuna en lo que han sido las elecciones. Yo creo que ahí le faltó a los tres concejales esa idoneidad de quitarse el chaleco partidario y ponerse la camisa del Consejo Nacional Electoral y hacer las atribuciones que específicamente dice el Código Electoral. Lo que podemos ver nosotros en base a lo que establece el artículo 189 sobre lo que establece el Poder Legislativo, fíjese que aquí van a pasar ciertas cosas, como por ejemplo, yo lo mencionaba en su momento, el Congreso Nacional dejó de hacer sus funciones en el mes de octubre, pero se creó una comisión permanente, lo cual lo establece el mismo artículo 190, en lo que su numeral 2, donde el Congreso Nacional puede llamar a una comisión permanente, lo cual lo ratifica el artículo 207, el artículo 208, numeral 8. Y le voy a dar lectura a lo que dice el artículo 207 y 208. Mire, dice el artículo 207, dice el artículo 205. Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes. Dice, mire, después que el Consejo Nacional Electoral ha determinado que las elecciones ganó X o Y partido, el Congreso Nacional establece que son quienes al final determinan y dan del conocimiento quién es el presidente. Lo que pasa es que el día de ayer adelantó criterio, y eso está malo, que haya adelantado criterio, el presidente de la Asamblea Legislativa de Honduras. Él adelantó un criterio, Luis Redondo, y dijo de que ellos no iban a reconocer, fíjese bien, y lo hizo en una cadena, ¿cómo se llama? Desde el Congreso, que no iban a reconocer la resolución que diera el Consejo Nacional Electoral. Entonces, acá estamos ante una situación de que al final el Consejo Nacional Electoral puede determinar que ganó, en este caso, Afura o Salvador Nasralla, pero el Congreso no va a ratificar, ya lo dijo él. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen otros intereses y la misma
Constitución establece de que si no se establece quién es el presidente, posteriormente el mismo Congreso, en base al artículo 242, inciso 1 y 3, que se van a convocar nuevamente a elecciones. Después de 6 meses que se cree una comisión de alto nivel, la cual se crea con el consejo que lo establece al final la presidencia de la República. Para esto se tiene, imagínense, de 4 a 6 meses para que se llame nuevamente a elección. Aquí pareciera que el mismo Congreso quiere seguir entrampando las elecciones en la hermana República de Honduras. Aquí es donde hay que hacerle un llamado. Mire, los representantes políticos son representantes del pueblo y la misma Constitución, mire, la misma Constitución en su artículo 2 dice: la soberanía corresponde al pueblo, y de ahí nos manda el artículo 202, inciso segundo, y dice: los diputados son representantes del pueblo. Y lo establece posteriormente la misma Constitución y dice que la soberanía reside en el pueblo. O sea, yo siento que los funcionarios políticos, en este caso los diputados, aquí va a pasar una cosa. Si ellos no respetan la... Escucha, ¿Cómo no? De acuerdo a lo que usted está estableciendo, esa es una posición de alguna manera partidista, pero a mí me llama la atención que a estas alturas, en pleno, el CNE no haya hecho una declaración colegiada, conjunta, sino que han hecho declaraciones aisladas de cada uno de sus representantes. Entonces, eso de alguna manera le quita algún poder o le quita alguna variable de decisión, de tal manera que hoy ha surgido la Asamblea Legislativa como para poder determinar ellos cuál es el futuro de estas elecciones. Yo en verdad se lo digo así, ingeniero, yo lamento que los árbitros, en este caso, como lo son el Consejo Nacional Electoral, como árbitros electorales que son, no hayan garantizado la transparencia, la legalidad y la equidad de este proceso electoral. Ellos deben de estar claros con los principios rectores que establece el Consejo Nacional Electoral tanto antes, durante y después de las elecciones. Yo creo de que acá tanto a Ana Paula Hall García como a Marlon David Ochoa Martínez y José Alejandra López Osorio pareciera que no entendieron ellos cuál es su función, como es garantizar el proceso eleccionario. Pareciera de que en la universidad no les enseñaron, cuando ellos son árbitros, que el árbitro es el que va a dirimir, pero aquí no. Pareciera que entre ellos como concejales han habido demasiados problemas personales, que eso ha generado o ha evitado o generado una fracción del Consejo Nacional Electoral. Y yo digo, mire, lamento la falta de profesionalismo con que el Consejo Nacional Electoral ha actuado en las elecciones de la hermana República de Honduras. Yo creo que allá es donde debemos de entrar, en este caso, la Organización de Estados Americanos, la Organización de la Unión Europea. Mire, la comisionada de Derechos Humanos, Blanca Saraí Izaguirre Lázaro. Mire, señora comisionada de Derechos Humanos, haga su trabajo. O sea, el pueblo paga impuestos para que le paguen su salario, no para que usted esté nada más solo observando el partido, ¿verdad? Y no diga esta voz que es mía y salga en representación del pueblo. O sea, yo creo que es un problema de los procuradores de derechos humanos a nivel de América Latina, como que no saben cuál es su función,
¿verdad? Ellos son los representantes del pueblo. Lamentablemente, como que los funcionarios lo único que les interesa es llegar a un cargo público para ostentar un buen salario. No les interesa resolver los problemas. Imagínense ahorita el problema de seguridad, el problema de migración, el problema de pobreza extrema que vive la República de Honduras. O sea, bueno, si yo revisando, fíjese, los planes de los candidatos que iban a la presidencia, solo Salvador Nasralla presentó un plan a la nación de cómo él iba a manejar los 4 años en la presidencia en Honduras. Eso significa de que no les interesa a ellos. Pareciera que su único interés es llegar a una silla, sentarse cómodamente y estarse ganando su salario, sus bonificaciones, tener combustible para su vehículo y manejar pues con su discrecionalidad como los manejan la mayoría de funcionarios a nivel de Latinoamérica cuando ostentan un cargo público. Gracias, licenciado. Interesante, la verdad, todos estos planteamientos, y por el bien de los hermanos hondureños, esperamos nosotros que esto se llegue a un feliz término. No quisiera que entráramos en algunas situaciones porque no tenemos la certeza, por lo menos nosotros periodísticamente, para poder seguir interrogando, pero hay una serie de planteamientos que están, situaciones que se están planteando precisamente en las redes sociales, de algunos arreglos entre los mismos dirigentes de cada uno de los partidos, pero eso más adelante lo podremos ver si es una realidad o son simples especulaciones, porque hoy con las redes sociales y a través de la misma política, pues cualquier cosa puede suceder. Le doy la oportunidad para que pueda de alguna manera dejar ese mensaje de esa esperanza de armonía, por supuesto, y como un buen legislador espera que se cumplan las leyes y que verdaderamente la decisión que tomó el pueblo hondureño sea la que llegue al final a optar el cargo, el partido que llegue a optar el cargo como presidente de la República de su candidato. Pues la verdad es que, como decimos, el Consejo Nacional de Honduras ha quedado en deuda. No hubo independencia técnica, no ha habido transparencia y trazabilidad, ha habido mucha falta de control de calidad y pues la mitigación de los errores ha quedado en deuda. También la empresa que manejó la situación de la trazabilidad en el conteo de votos, no hubo una comunicación responsable de parte del Consejo Nacional Electoral y sobre todo se perdió grandemente lo que es la confianza pública. Esto quiere decir que la transmisión de las actas ha sido, pues, la verdad, una transmisión que ha dejado en deuda al Consejo Nacional Electoral. Lo que sucede, ingeniero, es que con esta situación que está viviendo nuestros hermanos en la República de Honduras, pueden pasar otros escenarios, mire, porque si se llega a lo que es sobre la situación de la nulidad en las elecciones, puede pasar a otros escenarios, como por ejemplo vulnerar la soberanía popular, se acredite a una persona que no fue quien ganó las elecciones y se irrespete el voto popular. Esto puede venir y generar, fíjese bien, muchos elementos, como por ejemplo la ruptura de la legitimidad del origen del poder, una crisis de gobernabilidad, la judicialización extrema de personeros políticos. Puede pasar también una factura al tejido social, puede haber una incrementación en el riesgo país por esto que está sucediendo, un deterioro en el clima de inversión, un aumento de conflictividad social y eso, para más, puede haber una erosión grande a la cultura democrática en el hermano país de Honduras. Yo en verdad le digo, yo espero
que los funcionarios que están al frente del Consejo Nacional Electoral tomen la mejor decisión, pues yo creo de que el sueño de Francisco Morazán fue que se respetaran la democracia, que se respetaran nuestros países centroamericanos y que todos como hermanos centroamericanos podamos tener los mejores derroteros cada uno en nuestros países y lo mejor de todo. Yo pienso que muchas veces los funcionarios públicos, por la misma situación o falta, yo no podría decir que es falta de preparación técnica de los funcionarios, sino que es falta de conciencia a la hora de tomar las decisiones que deben de ser en favor de nuestros pueblos. Agradecerle, ingeniero, el espacio que me ha brindado esta noche. Un saludo a todos los unonenses, a todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo. Un fuerte abrazo. Que Dios nos dé mucha fortaleza a cada uno de nosotros. Y lo más importante es hacerle un llamado a todos los funcionarios de primer nivel a nivel de Latinoamérica. Todos nosotros, según nuestras capacidades, estamos para ayudar, para tratar de dar esas alternativas para solucionar los problemas sociales, económicos, culturales que se puedan dar en la América Latina. Un fuerte abrazo, ingeniero, Dios lo bendiga y pues espero tener más adelante algún tipo de espacio y altamente agradecido con usted siempre por haberme dado esos pininos en Canal 9. A mí nunca se me va a olvidar que el primer medio de comunicación que me abrió el espacio en los medios de comunicación fue usted. Agradecerle, yo soy de las personas que no le muerdo la mano a quien me ayuda, al contrario, soy de las personas que soy muy agradecido. De manera bondadosa, fuerte abrazo y gracias. Gracias, licenciado Benedetto. Bueno, esa es la idea principal de esto, tratar de llevar esa información y que cada uno de las personas de diferente, por supuesto, de diferente tendencia política o de diferente situación en los diferentes programas que realizamos, pues sirvan de base para poder tomar decisiones acertadas dentro de su vida y en este caso particular dentro del quehacer político en la hermana República de Honduras. A ustedes, amigos, agradecerles esa fiel sintonía de este programa Un Café con RC los días viernes a partir de las 7:30. Pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga. En un mundo que no se detiene, cada momento cuenta. Dedícalo a lo que realmente importa. Tu familia, tus amigos, a ti mismo, no a una fila de banco. ¿Para qué esperar? Con Transfer 365 puedes pagar, comprar y transferir al instante, gratis y sin límites. Porque con Transfer 365, cada momento es tuyo. Disponible en la app o banca en línea de tu institución financiera. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La